Ahora sí, estoy grabando. Ya. Buen día, buen día. Vamos a ir con la segunda parte de nuestra clase de hoy, ya que la primera la hemos destinado a organizarnos para el tema de las exposiciones. Vamos a hablar de, bueno, estamos hablando en realidad de la relatividad de los contratos y los efectos jurídicos que estos acarrean a, pues, terceras personas que no han podido, quién sabe, formar parte del contrato por distintos motivos o razones. Simple y llanamente porque no correspondía, ¿no? Bien, ¿qué pasa con los efectos de oponibilidad de las obligaciones? No nos olvidemos que los contratos son fuente de obligaciones. Si bien yo, digamos que voy a la tienda y compro un celular, efectivamente ese contrato no los va a alcanzar a ustedes como terceros, ¿no es cierto? Porque nadie está yendo conmigo a comprar, ni en copropiedad, ni me está dando una suma de dinero, ni es el vendedor, ni nada de eso, ¿no? Por lo tanto, ese contrato no puede alcanzar a ustedes como terceros. Pero hay un hecho total y completamente innegable, ¿no? Que si bien ustedes no han participado, no hay un vínculo obligatorio hacia ustedes, pues prácticamente eh, no pueden desconocer la existencia de ese negocio jurídico, ¿no? Porque en realidad ustedes están obligados a respetar dicho eh, negocio jurídico o dicha relación jurídica eh, por tema de que vivimos pues en sociedad y hay un conjunto de normas jurídicas vigentes pues que regula todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que si bien como a terceros a ustedes no les alcanza las obligaciones del contrato, pues ustedes no pueden desconocer la existencia del mismo y es más, tienen que respetar, ¿no es cierto? Aunque no hayan formado parte de dicho contrato. Por ello es que si yo voy o ustedes van a la clase con sus celulares, todos tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de respetar ese derecho. Ya sabemos que seguramente pues lo ha adquirido a título de compraventa o quién sabe a título de donación, ¿no es cierto? Y aunque no hayamos participado pues en él, es innegable la existencia y el respeto que tenemos que tener para con ello. ¿Se entiende, no? Clases de obligaciones. Bueno, por un lado tenemos aquellos obligados originarios. Estos obligados originarios se supone que van a ser directamente las partes que han participado dentro de la celebración de ese contrato. Y por ende, pues los efectos jurídicos los van a alcanzar porque son parte principal en la celebración, principal y única en la celebración del contrato. Un comprador, un vendedor o quién sabe, no necesariamente eso, ¿no? Donación, un contrato de trabajo, de mandato y cualquier otro similar. Bien. Luego tenemos otras obligaciones para con los terceros, ¿no? Es decir, son aquellos que no han participado ni directa o indirectamente en la formación de los contratos, por lo que puede o no afectarle en sus efectos. Enseguida vamos a ver, ¿no es cierto?, un grupo de personas donde van a ver ustedes que sí pueden ser afectados como también no pueden ser afectados dependiendo, ¿no es cierto?, la relación o cualquier otro vínculo jurídico que tengan con una de las partes contratantes. Lo vamos a complementar cuando estemos viendo de los acreedores quirografarios. ¿Cuáles son los fundamentos? Tenemos de carácter legal el artículo 524, por favor, si alguien nos puede ayudar con la lectura del artículo 524 del Código Civil. ¿Cuál artículo dice? El 524, por favor. Y los demás, porque están sin código, chicos. Presunción. Presunción. Sí, Fernando, perdón, Jorge, por favor. Ya se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causavientes,
a menos que lo contrario sea expresado o que resulte de la naturaleza del contrato. Bien. Por regla general, entonces, se establece que cuando nosotros realizamos un contrato, pues va a tener efectos jurídicos para nosotros y posiblemente descendientes y causavientes, ¿no? Esa es una presunción de carácter juris tantum. ¿Recuerdan que era una presunción de carácter juris tantum? Era que daba lugar a la interpretación, dicen. No. Las presunciones son elementos adicionales, ¿no es cierto?, a lo que serían los medios probatorios. El Código Procesal Civil habla, por un lado, de los medios probatorios y también está ahí como un elemento adicional el tema de las presunciones legales, ¿no? Entonces, hay dos tipos de presunción, unas que son de carácter jure et de jure y otras que son de carácter juris tantum, ¿no? ¿Recuerdan cuáles eran los alcances de estas presunciones, los demás? Son cosas que tienen que tratar ya de prefijar, ¿no es cierto?, en su mente, porque Doctor, aunque ustedes no crean, son este, importantes. Sí, señor Marvin. ¿habría algún libro en latín para poder interpretar estos conceptos del Jurix? No, recuerdo que el otro día me pidió, he buscado el librito de latín, tenía yo un librito de latín, pero no lo he podido encontrar con los constantes traslados que he tenido de casa. Lo único que le recomendaría sería que lo busque en internet. En internet yo creo que sí o sí va a encontrar. De todas formas, no, lo que nos interesa más es que hay algunos términos en latín que sí los utilizamos y es del diario litigar, ¿no? Entonces, traten de prefijarse un poquito más en ellos, ¿no? En civil hay bastante, ¿no? Sobre todo en civil 4, el pacta sunt servanda y otros, que tampoco me acuerdo yo. Dicen, pero ¿a qué se refiere al alcance de las presunciones, tanto del juris tantum como la de jure de jure? Busqué lo de juris tantum y dice que es aquella que Porque, se establece por la ley y que admite pruebas en contra, es decir, que permite probar la existencia o inexistencia de un derecho o hecho. Ok. ¿Qué y son la, las y la otra es presunciones? absoluta, se vale por sí misma. ¿Qué son las presunciones? Las presunciones son ejercicios mentales, son silogismos jurídicos, ¿no es cierto? Donde en base a ciertos hechos conocidos vas a lograr abordar a otros hechos que te son desconocidos, ¿no? Decíamos, si va un niño caminando con mandil, pasa por tu casa, pasan 2 minutos, pasan 2 niños más, pasan 3 minutos, 5 niños más de mandil, ¿qué vas a presumir? Que hay una escuela cerca o están yendo a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, por eso tienes hechos conocidos, los cuales te van a permitir, ¿no es cierto?, abordar a una conclusión de un hecho desconocido. Las presunciones legales son también un elemento, ¿no es cierto?, para el fenómeno probatorio en el Código Procesal Civil. Tenemos dos tipos de presunciones. Está la presunción juris tantum y están las presunciones jure et de jure. Una presunción juris tantum es válida mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Por ejemplo, la presunción de inocencia. Por ejemplo, la que acabamos de ver, la del artículo 524. Por ejemplo, aquellas que están en la posesión, se presume siempre que el poseedor está en buena fe. Por ejemplo, en bienes dentro del matrimonio, se presume que todos los bienes que están ahí se presumen gananciales, ¿no es cierto? Entonces, es una presunción de carácter juris tantum mientras no se demuestre lo contrario, es decir, que la puedes desacreditar, ¿no? Mientras que las presunciones de carácter jure et de jure son aquellas que no admiten contradicción. Por ejemplo, aquella que dice que todos nosotros conocemos la ley a especialidad, ¿no? Yo no puedo decir en ningún momento, ay, yo no sabía, ¿no? Como cuando vas al Servicio de Impuestos Nacionales, te dan un montón de papeles cuando abres tu NID, empiezas a trabajar en tu oficina, ¿no es cierto?, en tu actividad jurídica, pasa un mes, pasan 2 meses, van, te hacen un control y no has estado presentando los formularios de las declaraciones juradas. Tienes que presentar el 200, el 400 y el anual, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú vas y dices, pero yo no sabía, ¿cómo que no sabía, señor? Peor, usted que es abogado, ¿no es cierto?
Yo la verdad no sabía, y eso está en el Código Tributario, ¿no es cierto? Pero en base a esa presunción de carácter juris tantum, o perdón, jure et de jure, la misma establece que todos conocemos el derecho a especialidad. Ahí acaba de escribir el señor Marvin en el grupo de chat, ¿no es cierto? En Zoom dice jure et de jure, de pleno y absoluto derecho, y el juris tantum, en tanto, da a derecho. Entonces, estamos dando la interpretación de lo que significa eso, que una presunción de carácter jure et de jure no admite contradicción, ¿no? Mientras que una de juris tantum es válida mientras no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Bien. Entonces, esta presunción que encontramos en el artículo 524 señala que las personas solamente contratan para sí, excepcionalmente para sus descendientes y causavientes, si así se establece en el contrato. Ahora, hay que ver, dice, alguno de otros contratos que tienen que ver con su naturaleza jurídica, por ejemplo, aquellos que son realizados bajo la modalidad de intuito personae. ¿Qué significa eso? No me voy tanto al significado de traducción en español, ¿no? Sino a qué se refiere. Aquí en internet dice, es un término usado en derecho para describir contratos por obligación. Proviene del latín y significa atención a la persona. Es usado para describir aquellos contratos hechos entre dos partes y en el cual se debe cumplir a cabalidad. Bien, como verán, las definiciones que ustedes pueden encontrar posiblemente no son muy claras, ¿no? Hay que interpretarlas un poco. Y estas son cosas que ustedes ya conocen porque lo hemos visto en la clasificación del contrato, ¿no? Cuando veíamos de adhesión, de libre discusión, hemos aumentado una más. Decíamos las que son intuito personae y las que no son intuito personae. ¿Y recuerdan el ejemplo? ¿Y por qué es importante saber esto? ¿No? Fíjense, un día les va a aparecer la amiga o el papá o el tío, ¿no es cierto? Ya saben ustedes cuál es el típico ejemplo. Están ahí en una cena familiar y de repente tu tío te hace una consulta, ¿no? Mira, te comento que a mi esposa, a tu tía, le han regalado un vehículo en su trabajo. Yo quería saber si ese vehículo yo lo puedo vender o qué pasa si ella muere. Ese vehículo yo lo voy a heredar, no lo voy a heredar, es un vehículo ganancial, tengo que dar anuencia al momento de la venta, a ver, y tu papá va a decir, no sé, a ver, no, pues si mi hijo, mi hija estudia pues en una universidad privada, y hasta creo que su profesor es medio, que da conferencias por aquí, conferencias por ella segurito sabe, a ver, contestale, hijita. Hijito. Y dicen eso del intuito personae y no personae, creo que era cuando, o sea, el personae era cuando va dirigido un contrato a una persona en específico y el no personae cuando era un contrato general. Por supuesto, ¿no? Habíamos puesto un contrato general cuando yo pongo a la venta mi vehículo, no me importa quién lo compre, lo que quiero es que venga alguien y me lo compre. Y es distinto cuando yo hago, por ejemplo, quiero firmar un contrato de trabajo con una persona específica, no le hago una oferta y quiero que él me acepte, porque yo por algo lo estoy buscando a él. Decíamos, ¿no es cierto? No será lo mismo a asegurarnos, comprarte un seguro de vida, tú que eres una persona normal, común y corriente en el entendido de que no tomas riesgos, y no será lo mismo pues asegurar, ¿no es cierto?, al chavo salvatierra, que ya saben ustedes que anda corriendo esos rallies internacionales, donde cualquier rato el tipo como puede o no puede, pero se puede madrear, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de contratos son intuito personae. Cuando hablamos de una donación, si yo estoy casado, todos los bienes que entran por donación son considerados como bienes propios, porque han sido intuito personal, he sido una persona específica por cariño, por retribución o cualquier otro fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, ese bien, por ejemplo, no entra dentro de la comunidad de gananciales, no necesita la anuencia, ¿no es cierto?, de la pareja para realizar una transferencia. Por eso es importante conocer estos elementos que uno trata, pues, ¿no es cierto?, de inculcar. Y yo quisiera que ustedes vean lo loable en mi tarea de que yo no solamente les doy un concepto teórico y ya está, sino que les estoy dando el ejemplo donde ustedes pueden acomodar ese concepto teórico en un caso real, en un caso hipotético de la vida real. Por eso es que, uno, yo pongo el énfasis y por eso es otro que a veces me decepciono o me molesto un poco en que ustedes no me puedan contestar, porque es algo que yo les he enseñado, ¿no? Entonces,
hay que de a poquito tratar de que todas esas cositas se vayan quedando en nuestra cabeza, porque son importantes, Licen, a pesar que no, ¿sí? entonces, en el caso que usted mencionó, ¿cómo procedería? O sea, el vehículo lo puede heredar el esposo de la señora esta que recibió como donación de su trabajo el auto y lo puede vender o simplemente no se puede. Bueno, Y eso supongo que tiene que estar de acuerdo al contrato de donación que le dieron, ¿o claro, no? por supuesto, ¿no? Ya cuando ustedes expongan pues el contrato de donación, vamos a tener una respuesta categórica del grupo al respecto. Lo poco que les puedo anticipar antes de la exposición es que lo van a aprender también cuando estén llevando la materia de Civil 5, porque todavía ustedes no han llevado sus sesiones. Entonces, esta pregunta nos las vamos a reservar para el día de la exposición del grupo de la donación. ¿Ok? Ya, está bien, Licen, ok. Listo, pero no se olvide recordármela para que les hagamos a los grupos, al grupo Ya, está bien, que expone, y está si bien. ellos no pueden contestar, porque tampoco tienen que saberlo todo, ¿no es cierto? Pero traten de investigar, pues yo lo voy a contestar, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, seguimos. Son de carácter doctrinal y filosófico, viendo los fundamentos, ¿no es cierto?, del por qué un contrato tiene efectos para los contratantes y o para posibles terceros. En el inciso A decíamos que va a tener efectos, ¿no es cierto?, para los descendientes y causavientes, pero habrá que ver de repente la naturaleza del contrato y ahí entramos a este término del intuito personae, que si el contrato es a título personal, pues solamente va a afectar al sujeto que intervino y no va a tener efectos posiblemente con sus descendientes y causavientes. De carácter doctrinal y filosófico, en materia sucesoria se da el principio de la continuidad de la personalidad del causante. Ustedes van a ver, ¿no es cierto?, en el próximo semestre que nuestro Código Civil tiene para mí tiene una posición intermedia, ¿no es cierto? Porque agarra bastante de la teoría clásica romana como también bastante de la teoría moderna germánica, ¿no? Y es como si agarrara lo mejorcito de cada lado. Pero este principio de la continuidad de la personalidad del causante es parte, ¿no es cierto?, del derecho romano y es parte de la teoría clásica. Se supone que cuando el causante pues está ahí, o sea, la persona fallece, los herederos van a dar continuidad a esa personalidad y se van a subsumir y van a asumir pues todas esas responsabilidades que está dejando ahí el decuyus para que pues puedan ellos responder y cumplir tanto pedir el ejercicio de ciertos derechos como el cumplir con ciertas obligaciones. Permítame un segundito, voy a salir de acá porque quiero ver la otra grabación. No me tengo que hacer pisar con la otra grabación porque si me hago pisar con la otra grabación, no la puedo grabar la siguiente. Ya está guardada la anterior grabación. Volvemos. Pantalla compartida, aquí está. Ya. El acreedor quirografario. Aquí estábamos hablando de los terceros, si se ven o no se ven afectados, cómo se ven afectados, el hecho de que aunque existe el contrato y no participan en él, tienen que reconocerlo, es decir, no pueden negar su existencia. ¿Quién es el acreedor quirografario? Esto lo hemos visto en la materia de Civil 3. Hemos visto clases de acreedores. Está el acreedor privilegiado, está el acreedor quirografario y está el acreedor en razón a el orden de la prelación en la inscripción. ¿Alguien recuerda quiénes eran los quirografarios? No me voy a molestar si no se acuerdan porque esto ya es un poquito más complicado, ¿no es cierto? Pero no es la gran cosa. No es Creo que que eran aquellos que no tenían una garantía, o sea, respecto a la deuda. Una sí, garantía específica no tenían. Ajá. exacto, ¿no? Y se acuerdan mejor que el otro elemento que hemos desarrollado anteriormente. Bueno, ¿quién es un acreedor privilegiado? Recordemos, es que esto nos sirve un poquito para recordarnos, ¿cierto? Un acreedor privilegiado es aquel que, uno, cuenta con un documento el cual acredita la existencia de una obligación, en su favor, obviamente. Dos,
además de tener una garantía general, tiene una garantía específica, es decir, que tiene un bien específicamente señalado con exclusividad a él, ¿no? Entonces, por eso se habla de un acreedor privilegiado. Mientras que un acreedor quirografario, uno, sí tiene también ese mismo documento que acredita la existencia de la obligación. Y dos, pues lamentablemente la garantía que tiene es una garantía general. Esa que está establecida ahí en el artículo 1335, ¿no es cierto? ¿Alguien lo puede leer para que yo no repita como lorito? ¿Cuál dicen? El artículo 1335. ¿Del Código Civil? Sí, del Código Civil. 1335. Derecho de garantía general de los acreedores. Sí, por favor. Todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que sea obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores, se exceptúan los bienes inembargables. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de que la garantía general de todo acreedor es la universalidad de todos los bienes habidos y por haber, presentes y futuros de su deudor, ¿no? A excepción de los bienes inembargables. ¿Recuerdan cuáles eran los bienes inembargables? Patrimonio familiar. Ya, está bien. Una posible constitución de un patrimonio familiar. ¿Qué más? Bienes inembargables como las cosas de la casa, la mesa, el refrigerador, eso. Muy bien, excelente. Se está acordando de los ejemplos, ¿no es cierto? El juego de living, ¿no? Pero a excepción de que exista otro bien que cumpla con la misma función, se lo llevan, ¿no? ¿Qué pasa con qué más? Los mansuleos. Los bienes sacros. Eso, ¿no es cierto? Un mansuleo, por más que cueste $7,000 y tengas dos a tu nombre, pues también es un bien inembargable, ¿no es cierto? Porque es un lugar donde prácticamente, pues, es tu última morada. Bien, ¿no? Entonces, por un lado están los acreedores privilegiados y por el otro lado están los acreedores quirografarios. Estos quirografarios son terceros relativos, los cuales van a poder perjudicarse o van a poder beneficiarse de los distintos actos y contratos que pueda realizar su deudor, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, digamos que Jorge me presta a mí, qué sé yo, $50,000 y lo hace en buena fe y piensa que yo tengo bienes, bueno, efectivamente tengo bienes, entonces él está tranquilo, ¿no? Además que hay un interés que lo hemos pactado convencionalmente, que no ha pasado del máximo convencional y que estoy yo cumpliendo. Bueno, Jorge se va a poner un poco nervioso si de repente se entera que he perdido mi trabajo, si de repente me entera que de los 5 autos que tenía he empezado a vender 3, si de repente de los 5 terrenos que tenía pues he empezado a vender 2 y bueno, no estoy pudiendo conseguir trabajo y sigo vendiendo mis cosas, ¿no? Entonces él se va a poner nervioso porque todos esos actos le van a perjudicar, pues más adelante, quién sabe, no va a poder materializar la devolución de ese dinero, ¿correcto? ¿Y qué pasa en sentido contrario? ¿Qué tal si en vez de 5 ya tengo 10 autos y más bien cada vez de lujo, ¿no es cierto? En vez de tener 5 propiedades, ya voy por 10 propiedades, entonces tengo mucho trabajo, estoy siendo muy solicitado o demás cosas. Entonces, Jorge va a estar pues más tranquilo, va a estar feliz, ¿no es cierto? Porque de cierta manera, si yo dejara de pagarle, pues hay muchos bienes sobre los cuales él pudiera pues caer, ¿no? Entonces ahí nos encontramos en la figura de que este tercero relativo, como un acreedor quirografario, podrá ser perjudicado, podrá verse beneficiado de los distintos actos y negocios y contratos que yo pueda celebrar. ¿Se entiende, no? Muy bien. Sí, Liz. Vamos con la unidad 9 que habla de la resolución de los contratos. ¿Qué es la resolución? Desde ya hay que dejar claro que tenemos 4 formas de dejar ineficaz un contrato. Solamente hay 4 formas de dejar ineficaz un contrato. Resolución, rescisión, nulidad y anulabilidad. No hay más. Cada uno tiene sus propias características, sus propias causales y sus propias connotaciones. Cuando nosotros hablamos de una resolución de contrato, quiere decir que el contrato ha nacido a la vida jurídica bien, no tiene ningún vicio, no hay ninguna desproporcionalidad, nada. El contrato es bueno.
solo que en el transcurso de su ejecución, es decir, que por causas posteriores a su nacimiento, pues ya se vienen presentando algunos problemas, los cuales pueden ameritar, ¿no es cierto?, en pedir una posible resolución del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es la resolución? Es un medio de invalidez por el incumplimiento culpable. La otra parte ha decidido voluntariamente no cumplir, hay cierta responsabilidad, ¿no? O, quién sabe, ¿no es cierto? Hay también la imposibilidad una imposibilidad sobreviniente de que no se pueda, pues, cumplir con ese contrato. O, de repente, pues, se ha quebrantado el equilibrio en las prestaciones, lo cual también lo convierte en un contrato ya gravoso, ¿no es cierto? Y que ya no es conveniente para una de las partes. Entonces, en una primera etapa tenemos 3 causales de resolución: incumplimiento voluntario, imposibilidad sobreviniente y excesiva onerosidad. Bueno, vamos a ver otras también, no vayan a pensar que son las únicas, ¿no? Le hicieron una preguntita, dijo que en resolución era al inicio del contrato, ¿no es cierto? Cuando se iba a perfeccionar. No, en este caso estamos hablando de que el contrato ha nacido a la vida jurídica bien, sin ningún defecto, sin ningún problema. El problema surge después, entonces las causales de resolución son generadas o aparecen una vez que el contrato ya ha sido elaborado y estamos en momentos posteriores a su celebración, ¿no? Así es. Ok. Vamos, resolución por incumplimiento culpable imputable al incumplido. Entonces, son por causas imputables a una de las partes, por lo tanto, deja sin efecto el contrato de forma retroactiva y se cumple con el resarcimiento del daño, ¿no? Los efectos de no solamente la resolución, sino los efectos de la resolución, la rescisión, la nulidad y la anulabilidad es retrotraer todo a su estado anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esta resolución por incumplimiento? Por un lado está la reparación, porque uno de ellos sí ha cumplido, y por otro lado está una sanción para el incumplido. Enseguida lo desarrollamos, no se preocupen. Hablamos de la reparación para quien cumple con su obligación. Entonces, la resolución se torna como un privilegio, es un beneficio, es como un premio, ¿no es cierto?, a la parte que sí ha cumplido con lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, como yo sí he cumplido, tengo toda la potestad de solicitar a la parte contraria, pues, la resolución del contrato y, por ende, seguramente el retrotraer todo a su estado anterior y pedir, quién sabe, pues el pago o la indemnización de los posibles daños y perjuicios, ¿no? Por otro lado, ante un incumplimiento, vos tienes dos vías. Por un lado, puedes pedir o el cumplimiento del contrato o puedes pedir la resolución de ese contrato. Puede que en proceso te vayas por cumplimiento y como finalmente decides no cumplir, pues puedes pedir resolución. Pero si tú en proceso demandas primero resolución, ya no puedes pedir después cumplimiento, a no ser que concilies, ¿no? Otra cosa es distinta que tú vayas a conciliar, pero aquí hay un orden, el cual quiero que lo tengan claro. Si yo pido cumplimiento, puedo en el proceso, pues, terminar con una resolución por incumplimiento. Pero si yo pido resolución, ya no puedo pedir más adelante cumplimiento, ¿se entiende? Sí, listo. Ok, bueno, y decíamos, ¿no? Que todos estos tienen como efecto, pues un efecto retroactivo, donde todo lo que se ha hecho, pues debe volver a su estado anterior. Aquellas prestaciones ya ejecutadas, aquellas prestaciones dadas, pues no se tienen que devolver a no ser que en el contrato se establezca específicamente. Les decía yo, ¿no es cierto? De repente he dado en alquiler mi casa por 2 años, la persona ha vivido 1 año y 5 meses y ha empezado de pagar el alquiler, es una causal de resolución de acuerdo a lo que hemos puesto en el contrato en una cláusula, entonces no se va a retrotraer todo a su estado anterior donde él tendrá que devolverme el tiempo que ha usado mi casa y yo tendré que devolverle pues todo el canon que me ha pagado. No, esas prestaciones ya ejecutadas pues ya no se devuelven, ¿no es cierto? Ya están ejecutadas. Lo que él ha vivido nadie se la va a sacar y lo que él me ha pagado nadie me lo va a sacar tampoco.
Bien, ¿dónde está la sanción para el incumplido? Esta va a ser impuesta seguramente pues por la autoridad jurisdiccional y habrá que ver pues qué se ha puesto en el contrato también. Quién sabe, hay una multa, hay una penalidad, hay un tema de arras, hay un tema de alguna cláusula penal al respecto. Si nos pueden ayudar por favor con el artículo 568, Código Civil. Chicos, chicas. Aquí lo tengo. Resolución por incumplimiento. Parágrafo 1. En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño, o también puede pedir solo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo, quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño. Parágrafo 2. Si se hubiera mandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato y el demandado a su vez ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Decíamos, yo puedo demandar cumplimiento y si finalmente no cumplen el plazo que ponga el juez, pues se considera ya resuelto. O puedo demandar resolución, pero si demando resolución ya no puede darse el cumplimiento del contrato, ¿no? A no ser que lleguemos a una conciliación y ahí hayamos establecido, pues, el tema de que cumpla, ¿no? Alguna vez fuimos nosotros en ese sentido a una audiencia y finalmente, pues, las partes han transado y pese a que la demanda era por resolución, pues terminaron conciliando y terminó cumpliendo, ¿no es cierto?, en un nuevo plan de pagos que se hizo a favor del obligado. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Sí, doctor. Con el tema extrajudicial, en el tema de los contratos por incumplimiento dentro de la resolución, ¿puede entrar un arbitraje de conciliación? Ok. La vía para llegar al arbitraje es de dos formas, ¿no? Uno, que esté establecido mediante la famosa cláusula arbitral, pero esa cláusula arbitral tiene que hablar también de conciliación y arbitraje, ¿no? Porque si no lleva esa palabra conciliación y arbitraje, es solamente ir a la parte contenciosa, a la vía del arbitraje. Si lleva la palabra conciliación y arbitraje, sí tienes que promover la conciliación en la vía arbitral. Ahora, ustedes saben que la conciliación es voluntaria. El que quiere lo hace y el que no quiere, pues no lo hace, ¿no? Sí, efectivamente estás obligado a promoverla en algunos casos y la otra parte verá pues si concurre o no concurre. La otra forma de llegar a una cláusula arbitral puede que tengamos un contrato que no diga nada de ir a vía de arbitraje y conciliación y nos pongamos de acuerdo y firmemos un documento donde nos decidimos voluntariamente someternos a la vía del arbitraje y la conciliación, ¿no? Pero pueden intentar, no sé cómo estará esto, le voy a preguntar a mi decano, él es árbitro, ¿no es cierto?, en la CAINCO. Pueden intentar un arbitraje en la CAINCO, aunque no diga eso en el contrato. Voy a ver si eso se puede. Pero el otro día estábamos conversando precisamente sobre ese punto y él me dijo, no, si dice en su contrato conciliación de arbitraje por la CAINCO, sí podemos conciliar. Pero si solamente dice arbitraje, es irnos directamente al proceso contencioso. ¿Lo hemos dejado satisfecho, señor Marvin? Sí, eso mismo menciona, ¿no? La ley de conciliación y arbitraje, la número 708, ¿no? Ok, la verdad es que no la conozco a precisión, pero imagino que usted que está más al tanto, pues sí, la conoce mejor que yo. Ahora, no se olviden que yo no puedo decir, es que yo no sabía. Hay una presunción legal de carácter juris tantum, o perdón, jure et de jure, que dice que todos nosotros conocemos la ley y la norma. Bien, chicos, anoten por favor, estamos quedando en la diapositiva número 156. ¿Ya? Diapositiva número 156. Vamos a llamar lista. Atiendan, por favor. Le hice una pregunta antes de que tome lista. Sí, adelante. ¿Me podría dar alguna referencia bibliográfica sobre el contrato de antícresis?
No. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. No sé si está en el libro de Walter Kaune, pero no, hay que buscarlo nomás por internet, querido. No hay de otro. Ya, Lison, muchas gracias. Leonela Callaú, Presente. Alison Cardoso, Presente. ¿qué pasó la anterior clase? Darma Cuadros,